este tipo de cosas, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque esta es una materia en donde también el tiempo es importante. El tiempo es importante y es importante saber qué pedirle al cliente. Entonces, ustedes ven, por ejemplo, partamos de un caso hipotético, llega un cliente, un caso típico, un cliente iba en moto, tiene un siniestro, ¿sí? Tiene un siniestro, sufre lesiones, llega al estudio. Entonces, ¿qué les parece a ustedes cuando él les relata el siniestro? Obviamente que dentro traten siempre de hacer preguntas pertinentes, no se vayan por las ramas. Obviamente que también la experiencia te va dando y te va marcando qué tipo de preguntas van a ser las pertinentes o no. ¿Y qué tipo de documentación le pedirían ustedes? A ver si podemos generar este intercambio. ¿Qué tipo de documentación le pedirían ustedes al cliente cuando llega? Y esto es muy importante porque para evitar que el cliente se vaya y tengan que cada 2 por 3 ir pidiéndole documentación, ¿sí? Traten de pedirle entrada a todo lo que necesiten, cosa que él ya les pueda dar todo y ustedes ya puedan empezar a gestionar el reclamo, ver si procede o no procede y en su caso lo puedan gestionar. ¿Qué les parece a ustedes? Recuerden sobre la base del caso hipotético que le estoy planteando. Un cliente iba en moto, ¿sí? Iba en moto, sufre un siniestro, tiene lesiones y obviamente el motovehículo sufre también daños. A ver, ¿quién se anima conforme a la experiencia propia que haya tenido? Bueno, veo que no. ¿Qué tipo de documentación pedirían? En primer lugar, para ver qué documentación le pediríamos, qué tipo de daños vamos a reclamar, ¿no? ¿Qué es lo que queremos acreditar? Hemos dicho que el motovehículo ha sufrido daños materiales. ¿Qué tipo de documentación le pedirían para reclamar por la reparación de los daños? No se puede aparecer esta pantalla si quieren hablar o qué tipo de documentación le pedirían. ¿Qué les parece? Una fotocopia de qué? De la tarjeta verde. ¿Sí? Acreditemos la titularidad. Acá hay una cuestión muy importante en esto. Hay ciertas cuestiones ante una aseguradora en donde esto también con el paso del tiempo lo van a ir viendo. ¿Ustedes necesariamente tienen para interponer el reclamo ante una aseguradora que saber, por ejemplo, tener que acreditar la titularidad dominial? ¿Qué les parece? ¿Necesariamente lo tienen que hacer? Claro, mira, ahí Diego responde que no. No lo tienen que hacer. No lo tendrían que hacer. Y este es el caso en donde me quiero detener. No lo tendrían que hacer porque el Código Civil y Comercial actualmente permite incluso al mero usuario, ostenta legitimación al mero usuario para reclamar por daños materiales, en este caso al vehículo, ¿sí? Es decir, no solamente el propietario, que va a ser el titular registral, obviamente, conforme a nuestro sistema registral en materia de automotores, el poseedor y también el mero usuario, ¿sí? Ahora bien, ¿qué pasa? Las aseguradoras, prácticamente en todos los casos, les va a pedir sí o sí la tarjeta verde del título de propiedad automotor. Y esta es una cuestión en donde no se pongan a discutir con la aseguradora para no perder tiempo sobre todo. Sepan que se los van a pedir, ¿sí? Sepan que se los van a pedir porque lo piden casi siempre y por más que ustedes discutan que no hace falta, muchas veces las aseguradoras no es solamente una cuestión legal, sino una cuestión de política de ellos, pedirte determinados requisitos. A mí me pasó, tuve un reclamo, por ejemplo, en donde mi cliente tenía un boleto de compraventa y la aseguradora, con todo comprobado, la aseguradora decidió no hacer ninguna propuesta, entonces sí tuve que judicializarlo. Por más que yo sepa que judicializándolo, para mí va a ser sencillo acreditar el carácter de poseedor. Ni siquiera el usuario, de verdadero poseedor. ¿Sí? Entonces, les dije como primera cuestión la tarjeta verde, obviamente para acreditar la titularidad. ¿Qué otra cosa le pedirían al cliente? Para los daños materiales del motovehículo, ¿qué les parece? No importa si se equivocan, díganlo sin miedo, no hay problema. Bueno, los presupuestos. El tema de los presupuestos, claro, foto, presupuesto. Mira, vamos por parte. El tema de presupuestos, recuerden pedir el presupuesto por dos conceptos. Lo que es
por repuesto y por mano de obra, o también se llama lo que le dicen chapa y pintura, ¿sí? Recuerden siempre pedir al menos un presupuesto. Si tienen dos, mejor. Hay aseguradoras que te piden dos presupuestos, pero con uno van a andar bien, ¿sí? Recuerden, eso es fundamental, obviamente, para poder cuantificar los daños. También el tema de las fotos. El tema de la foto es muy importante. Pidan al cliente hoy en día, que todo el mundo se maneja con WhatsApp, que les mande fotografías del vehículo siniestrado, o sea un automóvil, obviamente, camioneta, lo que sea, y que se vea la patente. Porque la aseguradora siempre te va a pedir que en la fotografía se vea la patente. ¿Qué otra documentación le pedirían? ¿Qué les parece? Algo que les va a pedir Carnet, siempre las... ¿Sí? perdón, Sí, sí. Abril te habla. Carnet de conducir. Bueno, Abril, el carnet de conducir, tal cual. Mira, el carnet de conducir es otro de los elementos en donde uno por ahí se pone a discutir, ¿para qué querés el carnet de conducir? Porque en verdad el carnet de conducir empezamos también a entrar acá en una cuestión de responsabilidad y quién tiene mayor o menor responsabilidad. Eh, hay siniestros que son muy claros. Por ejemplo, tu cliente está parado en un semáforo y lo chocan de atrás y te piden carnet de conducir. ¿Me explico? Entonces, son casos que vos decís, ¿para qué querés el carnet de conducir? La fotocopia del carnet de conducir. Pero como les dije hoy, si lo piden, preséntenlo. No pierdan tiempo. No pierdan tiempo porque van a estar dando vuelta con eso y en definitiva es presentar un papel y agilizar el reclamo. Bueno, muy bien abrir el tema de carnet de conducir. ¿Qué más? Bueno, acá dicen denuncia a la compañía de seguros, tal cual. La denuncia de la compañía de seguro, la denuncia ante la compañía o sea, de la compañía de seguro de tu cliente, ¿sí? Es importante porque ahí también van a ver qué declaró el cliente en su propia aseguradora. Muchas veces pasa que el cliente te da una versión de los hechos y no se condice tal cual el cliente la declara en la aseguradora, que en verdad, obviamente, ni siquiera la declara el cliente. O sea, el cliente va a declarar y es el productor el que se la toma a ver cómo lo escribe, digamos. Hay que estar rezando que lo haya escrito bien, porque la verdad que eso a veces te puede complicar también. Por eso está bueno tenerla, y la aseguradora de la contraparte te va a pedir, ¿sí? La denuncia del siniestro. Y también relacionado a eso, un instrumento se denomina el certificado de cobertura. Por ejemplo, ¿para qué puede servir el certificado de cobertura? ¿Para qué la aseguradora querría el certificado de cobertura de tu cliente? ¿Para qué? ¿Qué les parece? En el caso de tener franquicias, quizás no tenga que ver con eso. En verdad, más que la franquicia, por ejemplo, sí, no, es que en verdad recuerden, si está vigente la póliza, pero recuerden que acá vos no le estás reclamando a tu seguro, sino al seguro del otro. Entonces, ¿para qué quiere la aseguradora del otro tu certificado de cobertura? Porque puede ser que tu cliente esté amparado, por ejemplo, por el riesgo de destrucción total. Entonces, si tu cliente está amparado, acá mira, justo Pablo Fernández respondió, si tiene daños parciales o totales. Justamente, si el cliente tuyo está amparado por el riesgo de destrucción total, la aseguradora te va a decir, la aseguradora del tercero te va a decir, anda y reclamar a tu aseguradora por la destrucción total. Es un reclamo de tipo contractual, ¿sí? Que pasa muchas veces. ¿Qué te dice tu aseguradora? No entra dentro de la cláusula 80-20, destrucción total es una destrucción parcial. Entonces ahí empezás a discutir con las dos aseguradoras, muchas veces quedás en ese intríngulis, no te queda otra que judicializarlo, ¿sí? Después, sigamos, a ver, yo digo, más que anoten dos, coméntenlos, así más fácil para no ir siguiendo las preguntas. ¿Qué más les parece que tendrían que pedirle al cliente? Dije que sufrió lesiones, ¿qué le pedirían? Bueno, la denuncia policial, tal cual. La denuncia, en verdad va a ser la certificación policial del siniestro. La certificación policial del siniestro se va a hacer siempre que haya lesiones, se va a hacer la certificación policial del siniestro, ¿no? Aunque depende de la jurisdicción, hay veces que la hacen igual aunque no haya lesiones. Ahora bien, el tema de la certificación policial es importante porque cuando hay lesiones, obviamente, ¿qué te acredita la certificación policial? La existencia del hecho, eso es fundamental. Porque vos hasta ahora estás presentando documentos de carácter unilateral, ¿no? Tu declaración ante tu propia aseguradora, tu manifestación de que sufriste el siniestro en tal fecha, en tal lugar.
Ahora bien, la certificación policial ya le da un rasgo a esto de objetividad en el reclamo. Es fundamental que lo pidan, es fundamental. La certificación policial del siniestro, lo único que les digo respecto de esto, de la certificación policial, es no se guíen, siempre chequen bien que estén bien los datos en la certificación policial, ¿sí? Sobre todo porque cuando el cliente te trae todo esto, uno lo que va a hacer acá es el poder, le va a hacer el poder al cliente. No se guíen sí o sí por la patente del tercero. Traten de chequear que sea la patente. ¿Cómo lo pueden chequear? Ponen impuesto de patentes y van a ver, por ejemplo, que en la página del API, con esa patente, que coincida con el automóvil que se está diciendo que fue el productor del siniestro, ¿sí? ¿Me explico bien ahí? Siempre traten de chequear los datos, obviamente, porque hay muchas veces que hay confusiones. ¿Y por qué? Obviamente ustedes pueden llegar a hacer que redacten un poder que no se condiga cuál es el automóvil, ¿sí? O cuál es la patente del automóvil. ¿Por qué digo cuál es el automóvil? Yo, por ejemplo, siempre trato de ser lo más específico posible dentro de la mayor generalidad posible, digo, en los poderes. No trato de específicamente colocar por el siniestro ocurrido en tal intersección con tal automóvil de tal marca, modelo, patente. Es vehículo o birrodado o camión o acoplado y con tal dominio. Me refiero a la patente a eso, ¿sí? No trato de colocar tantas circunstancias relativas al siniestro porque puede ser que el cliente se esté equivocando y que uno después acceda a mayor información y te des cuenta que el lugar en donde ocurrió el siniestro no es específicamente donde te lo dijo el cliente. O puede ser que uno se guíe muy fácil por la certificación policial o otros instrumentos que te presente el cliente y puede ser que en vez de ser un Volkswagen Fox era un Chevrolet Corsa, ¿sí? Entonces obviamente le pueden oponer una excepción ahí ante esa incorrección del poder. Entonces, para resguardar todo eso, traten de ser lo más generales, esto es una recomendación propia, lo más generales posible dentro de la especificidad que requiere un poder especial, lógicamente, ¿no? ¿Hasta ahí alguien tiene alguna consulta? Bueno, acá veo, bueno, obviamente, certificado médico. Acá hay una cuestión fundamental. El tema de la historia clínica. Ustedes cuando van a interponer un reclamo por lesiones, el tema de la historia clínica es fundamental y hay ya aseguradoras directamente que no les van a cursar el reclamo si ustedes no lo presentan junto con la historia clínica. Ahora bien, ¿dónde piden la historia clínica? Le tienen que preguntar al cliente, obviamente, dónde fue derivado después del siniestro. Por lo general, ¿dónde son derivados? Si fue en Santo Tomé, al SAMCO. Salvo que sea muy grave, van a derivarlo al Cuyen. Por lo general, si en el norte de la ciudad, primero lo derivan al Turraspe, después lo derivan al SAMCO, al Cuyen. Si es en Recreo, al Protomédico. Entonces, la historia clínica es fundamental. Y además, como bien apuntan acá también en forma escrita, también eso te da coherencia con la fecha del siniestro. Que sea la misma fecha, la hora en la que ingresa, te va dando coherencia en el reclamo junto con la certificación del siniestro, ¿sí? Toda esa serie de elementos. La historia clínica, ¿qué pasa? La historia clínica no te la dan enseguida. Para la historia clínica, cuando ustedes la pidan al Cuyen, hoy en día, por lo menos un mes, puede llegar a estar tardando. Ahora los plazos son muy relativos, todo por esto de la pandemia, ¿sí? Eh, el tema de la historia clínica, ustedes van al Cuyen con la historia clínica, recuerdan una cosa para no irse hasta allá y tener que volverse sin nada. El poder en triplicado con fotocopia, ¿sí? Una fotocopia de el documento de su cliente. También manifiesten en el pedido de historia clínica, manifiesten si el cliente tenía obra social o no. Y también manifiesten en el pedido de historia clínica si el automóvil que choca a su cliente, yo digo choca, pero en verdad puede haber responsabilidad concurrente, ¿no? Si el automóvil con el cual se produce el siniestro tenía seguro. En su defecto manifiesten que no tenía ningún tipo de seguro, porque si no van a esperar un mes, van a ir y van a ver que el pedido de historia clínica no se los van a entregar, ¿sí? Y todo el tiempo que va pasando, ustedes todavía muchas veces no interpusieron el reclamo, el cliente va, lo llama, les cae al estudio. Entonces, traten siempre de agilizar eso. Esa es una recomendación importante que les trato de darles. Traten de agilizar y pedirle todo lo que le tengan que pedir en la primera o segunda reunión ya al cliente.
¿Hasta ahí tienen alguna consulta? Ah, otra cosa importante también yo le pido, por ejemplo, el tema de las fotos de las lesiones también, se las pido. Porque hay lesiones que después desaparecen. Las escoriaciones, la raspadura, los moretones, eso después desaparece. Entonces las fotos también se las pido. Bueno, sí, la ficha, sí, chequear que los datos figuran en la ficha, claro. Sí, siempre traten de chequear todos los datos, cosas que fíjense la coherencia de los datos, ¿no? Y sobre todo, les reitero, cuando hacen el poder, cuando hacen el poder. Ahora bien, Ahí, Carlos, perdón. sí, Quedó una pregunta en el chat un dale. poco atrás, me parece que pregunta Eugenia, ¿cuánto tiempo tiene el cliente para hacer la denuncia en la compañía? Bueno, esa es una pregunta importante. La denuncia se debe hacer dentro de las 72 horas de ocurrido el siniestro, salvo obviamente alguna causal de imposibilidad que esté internado, ¿sí? Haya quedado en coma, esté internado. La denuncia hay que hacerla dentro de las 72 horas. Y acá como una cuestión importante se lo formulo al revés. ¿Qué pasa si el asegurado, a quien ustedes van a demandar o contra quienes quieren reclamar, no hizo la denuncia del siniestro? ¿Qué pasa? ¿Qué les parece? Su cliente hizo la denuncia, pero la contraparte no la hizo. ¿Qué les parece? ¿Qué podría pasar en ese caso? Miren, además de que se demora todo, directamente la aseguradora, si no hay denuncia, no les va a tomar el reclamo. No les va a tomar el reclamo. Pero fíjense que legalmente, claro, es lo que le iba a decir, tienen que intimarlo por carta o documento. Yo lo intimo a que haga la denuncia y además de paso, ya que estamos, que repare los daños, porque ¿qué implica esa carta de documento también? ¿Para qué me sirve esa carta de documento? Una carta de documento circunstanciada, en donde detalle el siniestro, dónde ocurrió, cuáles fueron los vehículos involucrados, cuáles son los daños que estoy pidiendo, los montos que estoy pidiendo, para qué me va a servir también. De paso, ya que le hacemos a la carta de documento. ¿Qué les parece? Esto es importante, muy importante. Para la prescripción, suspende el curso de la prescripción, la interpelación. Claro, la suspende, no la interrumpe, suspende el curso de la prescripción por única vez, por 6 meses, ¿sí? Por eso es importante la carta de documento. Si la tienen que hacer, háganla circunstanciada. Para que suspenda tiene que ser no es una carta de documento relatada en forma general en donde se intima que se paguen los daños. No, tienen que identifiquen los daños, el monto porque se está peticionando y siempre hagan reserva de lo que de que es una estimación provisoria y sin perjuicio de otros rubros que se devenguen y o mayores importes que puedan llegar a reclamarse a posteriori, ¿sí? Por otra parte, les decía que la aseguradora, si no hay denuncia, no les va a tomar el reclamo, por lo general, no les va a tomar el reclamo. Ahora bien, esto implica que la aseguradora en el juicio, ¿qué va a hacer entonces? Correlativamente, vamos a suponer que ustedes dicen, bueno, el reclamo no va, inicio el juicio. ¿Qué va a hacer la aseguradora? ¿Qué les parece? Cuando se presente, cuando ustedes lo citen en garantía y se presente, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a manifestar? Va a declinar cobertura. La aseguradora va a declinar cobertura, porque el asegurado incumplió con una de las cargas que tenía, que era formular la denuncia del siniestro, por ende caducan los derechos del asegurado. ¿Sí? Caduca su derecho a recibir la garantía comprometida por el asegurador. Ahora bien, estén atentos a esto. Esta es una cuestión que se ha discutido mucho jurisprudencialmente y hoy en día la jurisprudencia ya podríamos decir que va cristalizando la temática en este punto, que es la aseguradora puede oponer aquellas defensas que sean anteriores al siniestro. Se las puede oponer al tercero damnificado, cliente de ustedes. Ahora bien, ¿es esta defensa anterior al siniestro? Les hago esa pregunta. ¿Es esta defensa anterior al siniestro? No, no es una defensa anterior al siniestro, porque justamente esto se produce con posterioridad al siniestro, a la cuestión del incumplimiento de la denuncia. ¿Me siguen? Entonces, si les pasa un caso de estos, chequeen que hay jurisprudencia bastante conteste hoy en día sobre la temática, ¿sí? No den por perdido el caso, por el solo hecho de que no haya cumplimentado con la denuncia. Distinto es un caso de exclusión de cobertura, en donde, por ejemplo, o falta de pago de la prima, o, por ejemplo, en donde el asegurado a quien ustedes demandan se haya encontrado en estado de embriaguez, ¿sí? Esos son casos distintos. Ahí sí la defensa es anterior al siniestro. Pues se trata de causales de exclusión de cobertura o falta de pago, que se producen con anterioridad al siniestro, ¿sí?
Entonces, tengan en cuenta esta, particularmente el tema de la falta de denuncia del siniestro. La van a poder pelear en juicio, la van a poder pelear. ¿Hasta ahí alguna otra consulta? Seguimos. Sí. Sí, yo quería contarle, Sí, en realidad es un aporte, que una vez sí, tuve un cliente que no había hecho la denuncia dentro de las 72 horas, pero fue a la semana que yo le recomendé llamar y hacerla igual y se la claro. aceptaron. O sea, Te la aceptan, te la aceptan. de Bueno, palabra me la pero aceptaron. está muy bien. ¿Tu nombre era Abril? Abril. Abril, está muy bien el aporte, Abril. Lo que pasa es que a veces te la aceptan y a veces no, digamos. Esa es la realidad. Eh, incluso, incluso muchas veces uno interpone el reclamo, pasado un mes, 2 meses, a quien uno le reclama no ha hecho la denuncia del siniestro y la aseguradora se lo pide y va y hace la denuncia y te aceptan el reclamo, ¿sí? Pero yo se los digo como una cuestión procesal a que en el caso de que no haya denuncia y que definitivamente nunca la haya hecho, no den por perdido el reclamo. Judicialmente lo pueden pelear por ser una defensa nacida con posterioridad al siniestro, ¿sí? ¿Qué hago si la contraparte no tiene carnet de conducir? Miren, si no tiene carnet de conducir, ¿qué es lo que se hace? No puedes hacer nada. Lo que sí puedes hacer es lo siguiente. Primero, rogar que la aseguradora no le decline cobertura, porque también es una causal de exclusión del siniestro la falta de carnet de conducir o carnet vencido, que está discutida la cuestión sobre si no es lo mismo no haber tenido nunca carnet que el carnet se encuentre vencido. Y esto tiene que ver cuál es la jurisprudencia imperante en cada provincia, la verdad. Es así. Está súper discutida la cuestión. La falta de carnet de conducir en el conductor es una causal de exclusión de cobertura. Y sí es una defensa nacida con anterioridad al siniestro. Hay elementos para pelear esto. Por ejemplo, que esa falta de carnet de conducir no haya tenido una influencia o una relación causal adecuada con el siniestro o la forma de ocurrencia del siniestro. Pero estas son todas cuestiones que van a poder discutir una vez que ya están en juicio, o sea, extrajudicialmente la aseguradora, si su asegurado no tiene carnet de conducir, y presten atención en esto, si su asegurado no tiene carnet de conducir y le envía la carta al asegurado, le envía la carta del asegurado rechazando el siniestro, porque ¿cuánto tiempo tiene la aseguradora al propio asegurado para rechazar el siniestro? Expresamente. ¿Saben cuánto tiempo tiene? Esto está en la ley de seguros. 30 días, tal cual. El artículo 56 de la ley de seguros es lo que se denomina la carga de pronunciamiento de la aseguradora. La aseguradora, ante la denuncia del siniestro, puede hacer dos cosas. Envía una carta a su propio asegurado. Recuerden, cuando yo hablo de su propio asegurado, estamos hablando de la persona a quien vos vas a demandar. ¿Sí? Suspendiendo el pronunciamiento, eh, posteriores, no, claro, es así, por eso les digo, Agustín. La aseguradora puede hacer dos cosas, o rechaza directamente el siniestro dentro de los 30 días, o en su caso lo que hace la aseguradora es enviar una carta invocando el artículo 46 de la ley de seguro, suspendiendo la carga de pronunciamiento hasta tanto el asegurado aporte información complementaria. Una vez que el asegurado aporta esa información complementaria, empieza a correr de vuelta a los 30 días para que la aseguradora se expida sobre la aceptación o rechazo del siniestro. Y ahí el artículo 56 establece que la falta de pronunciamiento expreso importa aceptación del siniestro. Es decir, si la aseguradora declina cobertura en juicio por falta de licencia de conducir, pero en término no rechazó el siniestro, por esa causal, esa es otra cosa muy importante a tener en cuenta, por esa causal específica, porque por ahí rechazó por embriaguez, por ahí rechazó por cualquier otra causal, por falta de pago de la prima, pero si no rechazó por esa causal, en término, ustedes lo van a poder pelear también en juicio, eso sí. Es importante que la tengan en cuenta. Y si no la rechaza, transcurrir ese tiempo queda como aceptado. Claro, es el apercibimiento que trae el artículo 56. La omisión importa aceptación, dice la última parte del artículo 56 de la ley de seguros. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? Ahora bien, ¿qué tipo de daños, cómo van a formular ustedes el reclamo? Acá hay una cuestión importante que se ha generado con todo esto de la pandemia. Antes no eran la mayoría las aseguradoras en donde uno gestionaba el reclamo online, ¿sí? Hoy en día, obviamente, con toda esta situación, casi todas las aseguradoras gestionan el reclamo online. Obviamente, cada uno sacará los pros y los contras de esto.
Yo en lo particular siempre soy más, a mí me gusta ir en forma presencial, saber con quién voy a discutir, a quién le voy a reclamar, a quién le voy a insistir o no le voy a insistir. A mí, hay gente que le parece más cómodo estar en el estudio y subir la documentación y diligenciar todo. Hoy en día casi todas las aseguradoras, el reclamo se gestiona online y van a tener que entrar, no les puedo decir cómo cargar cada reclamo porque eso depende de cada página de cada aseguradora, cómo van a ir subiendo el reclamo, ¿sí? Como recomendación en el reclamo, también no se expidan tanto, o sea, digan lo justo y necesario. No se embrollen tanto y no pierdan tanto tiempo con el reclamo, con la interposición del reclamo. Salvo que se trate de un caso muy complejo, obviamente, que no les permita desarrollarlo en algunos días al reclamo, ¿sí? Ahora, no relaten en forma tan circunstanciada cada rubro, porque la verdad, si hay lesiones, el aseguradora lo que va a hacer en la mayoría de los casos, va a ver con un perito cuáles son los daños del motovehículo, en este caso que le estoy dando como ejemplo, va a ver, lo van a peritar a su cliente por un perito médico, y sobre esa base les va a hacer una propuesta, ¿sí? Ellos van a determinar más o menos cuántos puntos de incapacidad puede llegar a tener su cliente y les va a hacer una propuesta. Entonces, hagan un reclamo, tampoco lo hagan tan genérico, pero no es una demanda. Recuerden siempre eso, no es una demanda esto, ¿sí? ¿Qué otra cuestión respecto del reclamo extrajudicial podrían tener dudas? Yo sí discrimino los rubros que voy a reclamar. ¿Y qué rubros reclamarían ustedes acá, por ejemplo? Claro, los montos sí, obviamente. Hay que poner los montos porque la aseguradora tiene que saber cuánto estás reclamando, ¿sí? ¿Y qué tipo de rubros, en este caso que les presenté, reclamarían ustedes? ¿Cómo discriminarían los rubros del reclamo? ¿Qué les parece? Daños materiales, Claro, daños, sí, lesiones, bien. y si hay algún, por ahí, algún monto para lucro cesante o algo así. Bueno, ustedes en este caso, por ejemplo, daños materiales. Cuando uno habla de daños materiales, estamos hablando de, específicamente dentro del rubro daños patrimoniales, los daños materiales del vehículo, ¿no? Es decir, es lo que les dije hoy, uno reclama acá, a ver, que dice raro que extrajudicialmente te reconozcan lucro cesante. Bueno, ahora vamos a entrar en la cuestión del lucro cesante. Vamos a detenernos en la cuestión de los daños materiales. Los daños materiales es reparaciones y chapa y pintura, ¿sí? Obviamente, ¿qué otro rubro de daños materiales reclama uno por los daños que sufre el vehículo? Además de lo que es los repuestos y la chapa y pintura o mano de obra, que también se denomina. ¿Qué otro rubro? ¿No recuerdan otro rubro? Más allá del lucro cesante, que ahora vamos a entrar en eso. Hay un rubro que se llama privación de uso. Ahí está, mira. Pablo Fernández. Privación de uso. ¿Y qué es la privación de uso? Básicamente, se los digo con mis palabras, la privación de uso es la indisponibilidad del vehículo durante el tiempo en que duran los arreglos. ¿Cómo hacen para cuantificar la privación de uso? ¿Qué les parece? ¿Cómo cuantifican ustedes? ¿Cuánto reclaman por privación de uso? ¿Cómo hacen para cuantificarlo? No importa si se equivocan, o sea, no hay fórmulas acá específicas para reclamar esto, no importa. ¿Y se ¿Cómo saca harían la ustedes? cuenta más o menos de lo que gasta en transporte? Claro, miren, es sencillo. La privación de uso, en verdad, son parámetros, ¿sí? Uno más o menos ha seguido jurisprudencialmente cuánto han otorgado de privación de uso, entonces más o menos tiene una idea de cuánto reclaman. Pero cuando ni bien vas a interponer, más o menos piensan en 3.000 pesos, 4.000 pesos. La realidad es que la aseguradora, la mayoría de los casos, cuando le hace una propuesta, ni siquiera les va a ustedes a discriminar los rubros, le hace una propuesta global. Pero ustedes por una cuestión de prolijidad y obviamente discriminen los rubros. Por privación de uso, saquen un parámetro, más o menos aproximadamente 2.500, 2.000, 3.000 pesos. ¿Sí? Depende cuánto tiempo estuvo en taller o puede llegar a estar en taller, en este caso el motovehículo. ¿Sí? Y después hay otro rubro más, muy conocido, en materia de daños patrimoniales, por los daños que sufre el vehículo, que es ¿cuál? ¿Recuerdan?
¿Han escuchado hablar de la desvalorización del valor venal? Ahí está, desvalorización, dice Agustín. La desvalorización del valor venal. ¿Qué es la desvalorización del valor venal? En pocas palabras también, la desvalorización del valor venal se da cuando el vehículo, o el motovehículo en este caso, sufre daños de carácter estructural, en donde a cualquier persona que va a adquirir ese vehículo lo ve, obviamente el parámetro siempre es el hombre medio, lo ve y se da cuenta que ese automóvil fue reparado, ¿sí? ¿Cuál es el menor valor en plaza, el mercado usado, que tiene ese vehículo después del siniestro, por más que se lo repare? Y acá también tienen que ver dependiendo, acá hay una cuestión importante ya judicial, se las digo. No reclamen desvalorización del valor venal si los daños efectivamente no son estructurales. Si se les rompió un faro, no reclamen desvalorización del valor porque van a perder el rubro. Que sean daños verdaderamente estructurales, ¿sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Por ahí decían el lucro cesante. ¿Cómo reclamarían acá ustedes el lucro cesante? ¿A qué se refieren con lucro cesante? ¿Qué entienden por eso? ¿Y qué les parece? Por lo general, lo primero que me dicen siempre cada vez que pregunto qué hay que reclamar, lucro cesante, me dicen. ¿Y qué les parece que es lucro cesante? Son esas ganancias, ¿no? Que el damnificado, conforme a un criterio de probabilidad objetiva, va a dejar de percibir. Claro, ahí está. Cuando una persona, cuando ustedes están reclamando, en este caso yo les digo, de un motovehículo, ¿cómo van a hacer para comprobar el tema del lucro cesante? Es complicado, porque también el lucro cesante se puede interponer con el rubro privación de uso. Por lo general, ustedes van a reclamar el lucro cesante cuando se trate de un vehículo afectado a un uso comercial, o por ejemplo a un taxi o un remis, ¿sí? También el lucro cesante, obviamente, en el caso de se trate de un utilitario, un camión, en el caso de se trate de un remis, en esos casos reclaman lucro cesante. Y si reclaman lucro cesante, no reclaman privación de uso, porque ustedes no van a decir este auto yo lo utilizaba para uso propio, sino que precisamente lo utilizaba para trabajar y me produjo este lucro, me va a producir conforme a un criterio de probabilidad suficiente este lucro. Ahora bien, ¿cómo van a reclamar ese lucro cesante? Depende de cada caso. Depende de cada caso, es muy casuístico eso. ¿Qué elementos tienen a disposición ustedes para comprobar que su cliente ha sufrido un lucro cesante? No es lo mismo un remis que un choque de un camión. Por ejemplo, si el vehículo era utilizado para, claro, en este caso el motovehículo para delivery, sí. ¿Por qué? Porque el otro lucro cesante que ustedes pueden reclamar, que es la cuestión de las, derivado de la cuestión de las lesiones, va a entrar en otro rubro que ahora vamos a ver, ¿sí? Hasta ahí respecto a la cuestión de los daños materiales estamos. No sé si se me ha escapado alguna pregunta acá que me hayan hecho. Por Bueno, ahora sigo. era en el sentido, sí. ¿Cómo? Que por ahora eran en el sentido de lo que veníamos hablando. No hay Perfecto. preguntas. Dale. Sigo. Ahora, empecemos a entrar con las lesiones y todo el reclamo relativo a las lesiones. ¿Qué rubros van a reclamar ante lesiones de sus clientes? ¿Qué les parece? ¿Cómo van a discriminar la cuenta particionaria de daños? ¿Qué tipo de rubros van a reclamar? Vamos, es fácil. Algunos ya lo saben, es obvio. ¿Qué les parece? Incapacidad, dice Samira. Hay un rubro que se llama incapacidad sobreviniente. ¿Qué más? Ahora vamos a entrar en el análisis de los rubros, pero ¿qué más? Gastos médicos, dice Nati acá. Gastos médicos, que eso va a entrar el tema de los gastos médicos en un rubro un poco más global, que es, yo lo coloco con forma más global, gastos documentados y no documentados. Todo lo que es gastos médicos, de transporte, de farmacia que tenga su cliente, producto de las lesiones sufridas, ¿sí? Ahora bien, entrando a la cuestión de los gastos médicos, por ejemplo, Natalia dice gastos médicos. En este caso particular, ¿cómo hacen para cuantificar estos daños de gastos documentados y no documentados? Los gastos médicos, gastos de medicamentos, de farmacia, ¿cómo hacen para documentarlos y cómo hacen para cuantificarlos? ¿Cómo les parece que harían en este caso? Facturas, obviamente, facturas, tickets, recibos. ¿Y qué pasa? El cliente, la verdad, muchas veces
históricamente pasó esto, no guarda esos recibos y esas facturas. Porque acá en gastos documentados y no documentados entran los traslados en taxi, por ejemplo, que tuvo que hacer el cliente para ir al médico, los medicamentos, los estudios médicos, obviamente, que se tuvo que hacer, si no lo cubrió la obra social o la prepaga. Entonces, en estos casos, el artículo 1746, básicamente, ¿qué les dice? No hace falta que este rubro sea objeto de una estricta acreditación, porque se va a presumir la existencia de este rubro ante el hecho de las lesiones. La existencia se presume. Ahora bien, en cuanto a la cuantía, el artículo 1746 del Código Civil y Comercial lo dice. Obviamente se va a presumir conforme al índole de las lesiones sufridas. Ahora bien, respecto de la cuantía, más o menos, fíjense qué tipo de daño sufrido. Por lo general, este tipo de rubro puede ser 5.000, 10.000 pesos, depende obviamente de la entidad de los daños. Acá es que en el rubro gastos documentados y no documentados que entra también, ¿cómo hago yo el reclamo? ¿Qué hago entrar? Por ejemplo, si esa persona necesita un tratamiento psicológico, van a ser gastos documentados de atención psicológica que va a tener la persona. En caso que haya alguna amputación de alguno de los miembros, las prótesis, ¿sí? Todo ese tipo de gastos van a entrar acá. Recuerden, si no pueden específicamente probarlos, no es necesaria la acreditación estricta. Estos gastos se presumen, es una presunción iuris tantum, ¿sí? Que establece el artículo 1746. Ahora bien, ¿qué otro rubro típico en materia de daños por lesiones van a reclamar? Acá dijo Samira, alguna incapacidad. El rubro técnicamente que se reclama se denomina incapacidad sobreviniente. Siempre se discutió, incluso hasta hoy en día se discute, la incapacidad sobreviniente. Conforme a cómo está hoy en día, el Código Civil y Comercial trajo mucha luz a esto, ¿sí? De alguna manera, en todas las cuestiones de responsabilidad, el Código Civil y Comercial, bueno, Pablo Fernández, sesiones de kinesiología, yo lo reclamo en gastos documentados y no documentados, no en incapacidad sobreviniente. La cuestión de la incapacidad sobreviniente y muchas cuestiones, digamos, derivadas en general de la responsabilidad civil, el código traído de luz ha cristalizado jurisprudencia mayoritaria acá, ¿sí? Entonces, la incapacidad sobreviniente siempre se discutió que era, todavía se discute si es un daño emergente o la mayoría de la doctrina entiende que es un lucro cesante. Hoy en día ya casi no se discute que se trata de un daño de carácter patrimonial, ¿sí? Que sufre el sujeto de carácter patrimonial. Ahora bien, ¿cuáles son los alcances de esta incapacidad sobreviniente? Podemos estar hablando un encuentro aparte directamente de lo que es incapacidad sobreviniente. Lo importante que ustedes tengan en cuenta es lo siguiente. En la incapacidad sobreviniente incluyo no solo a la incapacidad física, sino también a lo que han incapacidad psicofísica en general, la incapacidad psíquica. Lo que antes se denominaba daño psicológico, no lo reclamo como un rubro aparte, sino que lo incluyo en la incapacidad sobreviniente. Para esa forma, uno lo incluye en la incapacidad sobreviniente, de hecho, el código sí lo dice, se refiere a incapacidad psicofísica, tengan en cuenta esto, y ahí lo que, obviamente, ¿qué les va a producir esto como resultado? Un porcentaje de incapacidad mayor, con lo cual el resultado de la fórmula le va a ser mayor, ¿sí? ¿Me entienden respecto de eso? La fórmula, eso también sería objeto para analizarla en un curso aparte, ¿no? Es amplio el tema de la fórmula. Como recomendación que les doy, no se compliquen tanto con la fórmula, agarren la fórmula más simple de todas. Yo, Emanuel, tengo un fallo para pasarles, decime después cómo se los puedo pasar. Es un fallo de acá del Tribunal Colegiado de Responsabilidad Extracontractual de Santa Fe. ¿Podrías compartirlo, Carlos, después por el grupo de Club de Abogados? Perfecto, De se los WhatsApp. paso. Y lo elegí específicamente ese fallo porque está bueno, porque es escudiero es el fallo. No lo van a haber publicado porque es el Tribunal Extracontractual, no creo que todavía lo hayan publicado. No es de la Cámara, porque vieron que, bueno, Diego dice la fórmula Ciarri. En verdad la fórmula, la que yo les digo, es más simple que la Ciarri. La Ciarri establece determinadas variables, ¿sí? Por los ingresos no constantes, ingresos variables, y van a ver en este fallo que les voy a pasar, justamente se refiere a eso. Toma la fórmula básica y después la fórmula Ciarri con determinadas cuestiones ahí a tener en cuenta, lucro cesante pasado, lucro cesante futuro, se sitúa en la sentencia al momento de cuantificar ese daño, porque obviamente sabemos que la obligación de indemnización de daños es una obligación de valor, se cuantifica al momento de la sentencia. Entonces,
El fallo que les voy a pasar, va a ser bien esclarecedor sobre el tema. Está bueno porque además toca dos fórmulas. Para que lo vean bien ahí tranquilos en desarrollo, ¿sí? Es difícil que se lo pueda explicar acá. Véanlo bien en desarrollo, cualquier otra duda, obviamente, que estoy a disposición. Y como importante en la cuestión de la incapacidad sobreviniente, como importante en la cuestión, es la gran discusión que tiene la incapacidad sobreviniente, que es esa merma de potencialidades vitales para desarrollar actividades productivas o económicamente valorables, o también para el resto de potencialidades que pueda llegar a tener la persona, como ir a jugar al fútbol, reunirse con sus allegados, salir a la noche, un sábado. Entonces, esta es la gran discusión que podemos decir que todavía subsiste en materia de incapacidad sobreviniente. Al respecto podemos decir, el fallo Escudero que le voy a mostrar dice, el primer criterio podríamos ir entre comillas, un poco más estricto, ¿sí? Ahora bien, por ejemplo, el Tribunal Extracontractual número 4 establece un criterio más amplio, siguiendo incluso los criterios de la Corte, en el caso de Ontiveros, que la incapacidad sobreviniente implica en sí misma el daño en la integridad física, un daño indemnizable, y se indemniza no solamente lo que la persona puede producir, básicamente, sino también todo el resto de sus potencialidades vitales, el daño en su proyecto de vida. Por ejemplo, una cuestión también importante, el daño estético. El daño estético, ¿cómo lo reclaman ustedes al daño estético? Como un rubro aparte. Yo al daño estético, por ejemplo, lo incluyo dentro de la incapacidad sobreviniente. ¿Por qué? ¿Cómo? Ese daño estético lo incluyo de dos maneras, el daño estético. Si tiene una entidad tal, el daño estético, para repercutir en las legítimas afecciones del damnificado, lo voy a reclamar para de alguna manera incrementar el importe del daño moral. Y por otra parte, lo reclamo en el rubro incapacidad sobreviniente para ver, a partir de ese daño estético, por ejemplo, el daño estético muchas veces pasa que en el mercado laboral, ¿sí? En el mercado laboral, esa persona vea disminuidas sus chances de obtener un ingreso, de poder, ante la competencia con personas que tienen el 100% de sus capacidades vitales, la realidad es esa, de poder ingresar, de que lo puedan elegir para entrar a un trabajo. Entonces, como una pérdida de chance, por ejemplo, de capacidad laboral. ¿Me siguen hasta ahí? No lo reclamo como rubro aparte. Siempre el tema de los rubros aparte, yo trato de no reclamarlo a veces como un rubro aparte, por una cuestión de que si perdés el rubro te pueden llegar a cargar en costas. Esa es otra discusión también muy interesante sobre cómo se cargan las costas, si por rubro de daño que se pierde o por el tema de la responsabilidad, ¿sí? Por la cuestión de la responsabilidad en sí. Pero bueno, volviendo a la parte extrajudicial. Hasta la cuestión del reclamo. ¿Qué otro rubro más van a reclamar? Hoy les dije daño moral. ¿Cómo van a hacer para cuantificar el daño moral? Explíquenme. ¿Qué les parece? Díganlo con sus palabras, porque esto sí depende de sus palabras. ¿Cómo van a hacer? ¿Qué les parece para cuantificar el daño moral? Con un estimativo de lo que podría sustituir ese daño. Bueno, ese es un parámetro que da el nuevo Código Civil y Comercial, que son las satisfacciones sustitutivas, ¿no? Es un caso conocido del año 2011, ya de la Corte del caso Baeza, ¿sí? ¿Qué implica esto? A ver, en criollo, para no ser tan técnicos y para que lo entiendan. Primera cuestión importante, recuerden siempre que se habla de un rubro de daños, tienen que diferenciar la existencia, cómo probar la existencia del daño y cómo cuantificar el daño, que es otra cosa distinta. La existencia y la magnitud, ¿sí? Cuando hay lesiones, se dice que el daño se presume in re ipsa, el daño moral. Cuando hay un ataque a la integridad psicofísica o a algún derecho personalísimo, se entiende que el daño moral existe. Ahora veamos, no hace falta que sea objeto de estricta acreditación. Ahora veamos cómo lo acreditamos. Veamos si ese daño vale 20.000 pesos, 100.000 pesos, 500.000 pesos, ¿sí? La pauta que da Abril es una pauta que trae el nuevo Código Civil y Comercial, haciéndose eco, digamos, de la jurisprudencia. En verdad no nos va a servir mucho esa pauta para el reclamo extrajudicial, digamos, ¿sí? Desde mi experiencia, se los digo. Capaz que ustedes tuvieron otra experiencia. Yo les digo, la verdad que acá, ¿cómo haces para el reclamo extrajudicial? Primero que también la aseguradora, cuando te hace una oferta, no te discrimina por rubro por lo general, sino que te hace una oferta global, ¿sí? Obviamente uno trata de ser coherente y si pedís el reclamo extrajudicial 100 por daño moral, después no vas a ir a pedir una demanda 1.000.000, digamos. Tratás de ser coherente en ese sentido.
¿Cuál es el criterio en verdad de cuantificación del daño moral? Como bien decía Abril, satisfacciones sustitutivas. ¿Y qué implica esto? Que el damnificado pueda acceder a bienes deleitables, dice la doctrina, puede acceder a determinados bienes o a determinados servicios o puede adquirir determinados productos, actividades, para poder al menos mitigar ese daño moral. Y por ejemplo, en un caso complejo que he tenido, en donde los daños eran importantes, los daños físicos, ¿cómo hice con el tema de las indemnizaciones sustitutivas? ¿Cuánto sale para que esa persona pueda adquirir un paquete para viajar al extranjero con su pareja o con su familia? ¿Cuánto sale? El importe que reclamo es el importe que le sirva a esa persona para poder adquirir un automóvil de tales características producto de la magnitud de los daños que sufrió. Es el importe que puede adquirir esa persona para poder comprar un plasma. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Y sobre todo, no pierdan de vista una cosa para cuantificar el daño moral. Fíjense la jurisprudencia. Fíjense dónde van a interponer el reclamo, si acá en Santa Fe. ¿Cuánto han dado las cámaras por daños similares para que ustedes puedan tener un parámetro? Si ustedes, obviamente, ¿cómo van a establecer la fórmula cuando piden el daño? ¿Qué fórmula? ¿Cómo es la fórmula a todo daño? ¿Qué dicen? La parte final de la fórmula en cada rubro. ¿Qué van a decir? La frase típica, para no recaer en pluspetición. Y o lo que más o menos estime prudencialmente vuestra excelencia o vuestra señoría, si es circuito, y que resulte la prueba de producirse en auto, ¿sí? Ahora bien, si bien a ustedes no los ata el monto, porque ustedes pueden después en los alegatos o en la audiencia de vista de causa, lo vamos a ver bien después, elevar el importe que pidieron originariamente en la demanda, traten de ser coherentes. Como les digo, traten por una cuestión hasta de seriedad profesional, ¿sí? No los ata, no va a pasar nada si ustedes piden 100 en el reclamo y piden 1.000.000 después en la demanda, pero es por una cuestión de seriedad profesional. Traten de siempre guardar coherencia con lo que hacen y piden. ¿Hasta ahí estamos? Ahora bien, ¿quién es competente? Vamos a suponer, ustedes interponen el reclamo. Ustedes interponen el reclamo, la aseguradora les avisa que va a dar curso al reclamo, ¿sí? Por lo general en estos casos va a peritar la moto, salvo que en contados casos, si las fotos son muy visibles, muy ostensibles, por ahí no la peritan, no va un perito mecánico a examinar la moto, sino que directamente te hace una oferta por los daños materiales, ¿sí? Ahora bien, lo que es daño físico, siempre te va un médico de la aseguradora a revisar al cliente. Una vez que se da esa revisión médica, que les reitero, muchas veces para poder darle curso al reclamo en caso de lesiones, tengan ya la historia clínica, pues se les van a pedir, ¿sí? Ahorren tiempo. Lo primero que hacen cuando viene el cliente, pidan la historia clínica. Ni bien de firma el poder, pidan la historia clínica. Pidan la historia clínica. La aseguradora le va a hacer una propuesta. ¿Qué van a responder ustedes ante esa propuesta? ¿Cómo se han tenido experiencia? ¿Cómo se han manejado con eso? A ver, en mi caso particular nunca me quedo con la primera propuesta, ¿sí? Claro, obviamente Carmen dice, le pregunto al cliente, ni hablar. O sea, lo primero que hace es transmitirle todo esto al cliente, obviamente, ¿no? Y está bien lo que dice Carmen, porque por ahí uno le estoy diciendo todo esto y lo paso por alto, y es fundamental. Acá la última palabra la va a tener siempre el cliente. Siempre la va a tener el cliente. Entonces, lo primero que hace cuando llega una propuesta es, le preguntás al cliente, como dice Carmen, y después, aunque el cliente, porque ustedes también lo tienen que asesorar al cliente, aunque el cliente esté conforme, de todas maneras hagan una contraoferta. Hagan por lo menos una contraoferta, hagan. ¿Sí? Esto como una recomendación propia que les doy. Ahora bien, puede ser obviamente que la aseguradora se mantenga en la propuesta originaria o que las eleve un poco, pero siempre una semana más, una semana menos no te hace a la cuestión. Una contrapropuesta al menos se hace. Ahora bien, si esto obviamente llegan a cerrar el reclamo extrajudicial, van a tener que hablar con la aseguradora por el tema de sus honorarios. Por lo general, las aseguradoras, depende de las aseguradoras, abonan entre un 10% del capital, ¿sí? Bueno, Eduardo Andrés Sosa dice 10%. Bueno, depende de la aseguradora.
entre un 10% a alguna aseguradora llegar al 20%, muy excepcionalmente. El punto medio, por lo general, que ofrecen es un 15%, ¿sí? Un 15%. Del capital, obviamente, independientemente de algún pacto cuota litis que uno pueda haber hecho con el cliente, ¿sí? Todo esto, transmítanselo al cliente siempre. Siempre que el cliente esté al tanto de todo. ¿Hasta ahí alguna pregunta en particular? Así ya entramos en la parte judicial. Respecto al reclamo que quieran hacer. Bueno, entrando ya a la cuestión judicial, la primera cuestión que van a tener que analizar ustedes, fundamental acá, es la cuestión de la competencia. ¿Y por qué la cuestión de la competencia? No me refiero a la competencia territorial. Vamos a suponer que el caso, que el siniestro haya ocurrido efectivamente acá. Vamos a suponer que el siniestro haya ocurrido acá en Santa Fe. No me refiero a la competencia a la competencia territorial. Me refiero a la competencia material o cuantitativa. ¿Quién es competente para entender en Santa Fe en materia de procesos de daños por responsabilidad civil extracontractual? ¿Quién es competente? ¿Alguien que haya interpuesto alguna demanda? Esto es fundamental. Si ustedes van a tener un caso de daños, si van a agarrar algún caso de daños, tengan en cuenta que si el reclamo fracasa, tienen que estar dispuestos, ¿sí? Esto es una recomendación también personal que les hago. Sepan lo que es lo judicial también. No piensen que esto es un reclamo y se agotan el reclamo. Porque el reclamo, y hoy en día las aseguradoras con todo lo que está pasando a nivel mundial, obviamente que no son los mejores a veces los ofrecimientos que formulan. Entonces es muy probable, puede pasar que se rechace el reclamo o que no satisfaga las pretensiones de sus clientes. Entonces piensen en lo judicial, siempre tenganlo presente, aunque es obvio lo que le esté diciendo. Piensen en lo judicial. ¿Quién es competente acá en este caso? ¿Qué les parece? Si alguien Según ha el inter- monto. Según el Perfecto, monto puede caer en circuito. perfecto. ¿Quién habla ahí? Claudia. Perfecto lo que dice Claudia. Según el monto, por la materia, que es una materia, es responsabilidad civil extracontractual, por la materia puede ser competente tanto circuito como el tribunal colegiado, los tribunales colegiados de responsabilidad extracontractual, porque puede ser el número 1 o el número 4. O circuito, como les dije. Ahora bien, según el monto, como bien dice Claudia, puede ser uno u otro. ¿Cuál es el monto actualmente? A ver si saben. Creo que es 360.000, si no me equivoco. Bueno, eso se actualizó, Claudia. Se actualizó. El monto son 60 US. El límite cuantitativo de circuito, en estos casos de responsabilidad extracontractual, son 60 US. Y el US ha tenido un incremento muy fuerte, el US de competencia, no el US de honorario. No confundan, no tiene nada que ver con ese US. El US de honorario está a 4.400 y pico, eso no tiene nada que ver. El US de competencia para circuito extrajudicial ha subido el US a 15.000 pesos, con lo cual 60 por 15.000, hoy en día circuito responde, o sea, es competente hasta 900.000 pesos. Se elevó muchísimo el monto. Es decir, por lo general, les comento esto, por lo general hasta hace 2 años atrás, los reclamos, cuando ya había lesiones, no entraba en circuito, iba directamente al extracontractual. Hoy en día, fíjense que con una competencia hasta 900.000 pesos, los casos de lesiones van a entrar en circuito. Y esto Y es importante. yo en 2018 había tenido un caso de daños, pero no era por accidente de tránsito, era por otro tema. Y era hasta 360. Bueno, entonces, fíjense, ¿y qué implica, cuál es la diferencia que la causa sea competente? ¿El juzgado de circuito o sea incompetente el tribunal extracontractual? ¿Qué les parece? El tipo de juicio. Primero, el trámite. El trámite procesal, eso es fundamental. Y antes de entrar al juicio, una cosa que estamos obviando, que hay que hablar con el cliente, que el cliente sepa que se va a enojar, además, por todo esto, pues siempre se enojan. Los La costos. mediación. No, la mediación. La mediación. Mira, ahí justamente Diego dice la mediación, tal cual. Cuando es circuito, hay que ir al procedimiento de mediación prejudicial obligatorio, ¿sí? Hay que tramitar la mediación. En cambio, cuando es extracontractual, esto no hace falta. En verdad no es obligatoria. Obviamente, si querés ir, podés ir, pero no es obligatoria. Entonces, esto es fundamental, porque esto para el cliente, si uno va a mediación, usted imagínense, el cliente vino, lesionado en este caso, se le rompió la moto, la aseguradora
o le rechazó el reclamo, o no lo pudieron arreglar porque lo que ofrece es muy bajo. Pasó todo un tiempo acá, todavía no se le repararon los daños, y encima hay que iniciar el juicio, y antes del juicio tiene que ir a mediación. Y si la mediación fracasa, tiene que pagar él los honorarios del mediador. Por eso es importante que esto lo hablen con el cliente. Porque obviamente esto va exacerbando los ánimos del cliente también. Hay que tener ese timing, ¿sí? De explicarle, bueno, esto fracasa, puede ser un use, puede ser 2 use, depende del monto que se reclame. Lo tenés que pagar vos por tales y tales motivos. La ley te obliga, sí o sí, a tener que tramitar este procedimiento de mediación previa. Sépanlo, no lo obvien a esto. Avísenle al cliente para que vaya sabiendo, ¿sí? Entonces, si la mediación, obviamente que si lo cierran mediación, perfecto, 10 puntos. Si la mediación fracasa, tienen expedita la vía judicial ya. La vía judicial respecto del circuito. ¿Qué trámites en circuito? ¿Cómo tramita esto en circuito? Sumario. Por juicio sumario. Y hay una cuestión muy importante también, antes que entremos a la cuestión procesal propiamente dicha. ¿Qué más le tienen que pedir al cliente acá? ¿O le tienen que consultar al cliente? Fundamental, gente. Fundamental. ¿Qué le tienen que pedir? Acá, esto. ¿Cuánto hay que pagar de sellado de esto? ¿Cuánto sale todo esto? ¿Me explico? Acá hay que pagar boletas. ¿Quién va a pagar las boletas? Y sobre todo, el sellado de la demanda. Claro, para saber de tramitar la declaración. El sellado de la demanda. Ustedes tienen que ver si su cliente quedaría dentro de los parámetros de la declaración jurada de pobreza. Hasta hace 2, 3 años atrás, existía un incidente que era la declaratoria de pobreza. Tramitada vía incidental, ¿sí? Vía judicial y incidental. Hoy en día se ha agilizado mucho esto con la declaración jurada de pobreza. La declaración jurada de pobreza es un formulario. Obviamente, si su cliente es súper solvente, no le van a hacer firmar la declaración jurada de pobreza. Estamos hablando de clientes que no puede afrontar los sellados de la demanda, ¿sí? Entonces, los sellados de la demanda, ¿qué es? Tasa de justicia y tasa de actuación. Es decir, 24 por 1000 sobre el capital que se reclama y el 25% del 24 por 1000. ¿Sí? Ahora bien, esa declaración jurada de pobreza es un formulario, la pueden bajar de la página del Poder Judicial. Después también, Emanuel, se las voy a dar para que la tengan. En formulario que ustedes lo van a completar, se lo van a completar al cliente, se lo van a dar en duplicado, y el cliente lo firma en la oficina de certificaciones. Y tiene que abonar una tasa. El tema del importe de la tasa, calculen hoy en día, ahora que debe estar más o menos 300 pesos, pero eso vayan preguntando ahí en la oficina de certificaciones cómo se va actualizando, ¿sí? Pero sepan que también como todo suma. Y más cuando uno va empezando, si va a pagar todas esas cuestiones, obviamente todo puede ir saliendo de tu bolsillo. Eso es importante que lo hables con el cliente también. ¿Quién lo va a pagar a todo eso? La boleta sale 900 pesos circuito, en otro caso está casi 1000 pesos, si es extracontractual, entonces obviamente todo suma. Y les reitero, todo esto es dinero que en su caso el cliente va a sufragar y todavía no vio nada. El motovehículo sigue destruido y no lo repararon de las lesiones que ha sufrido. Todas cuestiones que es importante que la vayan aclarando. Ahora bien, recuerden, la declaración jurada de pobreza hoy en día es un formulario sencillo, lo completan, va y firma el cliente. Perfecto. Por otra parte, hemos dicho, si esto cae en circuito, ¿sí? Y se lo digo vulgarmente, si cae, obviamente. Si esto va a circuito, ¿cómo es el proceso sumario? Que bien decía, no me acuerdo si era Claudia. ¿Cómo es el proceso sumario? ¿Qué tipo de proceso vamos a tener acá? Un proceso sumario. ¿Cómo es? ¿Qué les parece? ¿Han tenido algún proceso sumario por ahí por otra cuestión? Incluso, no necesariamente de daños. Bueno, no hay audiencia preliminar, dice Diego. En verdad, en verdad sí la van a tener ahora, el proceso sumario. Una cosa es el código procesal, como lo teníamos previsto originariamente, y el protocolo nuevo que ha incorporado la Corte de Oralidad. ¿Por qué? El proceso sumario, uno interpone la demanda. Una vez que está interpuesta la demanda, sale un decreto en donde se emplaza a la parte demandada a que comparezca a estar a derecho en términos de 3 días. Y cuando les hablo de 3 días, ¿de cuántos días le estoy hablando? Cuando les digo 3 días procesales, ¿cuántos días le estoy hablando? De 4. Tal cual, de 4 días. Los 3 más el día de gracia.
En el federal sepan que son horas de gracia. En provincial acá es un día de gracia, ¿sí? Entonces, comparece la parte demandada y la citada en garantía, la aseguradora estará a derecho y recién ahí se corre el traslado de la demanda. Hasta ahora vos como parte actora, ¿qué prueba tuviste que presentar en el juicio sumario? ¿Qué prueba presentaron hasta ahora? ¿Qué les parece? Hasta ahora como parte actora lo único que presentaron fue prueba documental, que es la prueba que ustedes tienen la carga de presentar en el juicio sumario, ¿sí? Documental que tengas en tu poder o identificar la documental en poder de terceros. Ahora bien, esto es importante porque esto no tiene nada que ver con lo que va a ser el proceso en el juicio oral de los tribunales extracontractuales. En este juzgado de circuito te va a salir el decreto emplazando a la parte demandada se va a presentar, o en su defecto no se presenta. Si no se presenta, ¿qué van a pedir? Si no comparece, a estar a derecho ante el emplazamiento que piden. La rebeldía, ¿sí? Vamos a suponer que se presente. La parte demandada se va a presentar con un escrito simple, nada más, compareciendo a estar a derecho, ¿sí? Recién ahí, en el proceso común de sumario, se va a correr traslado de la demanda a la contraparte. ¿Cuántos días para contestar el traslado en sumario? 5 días, tal cual. 5 días para contestar la demanda y 3 para poner excepciones. Recuerden eso también, ¿eh? 3 para poner excepciones. Eso es en el proceso sumario, que siempre fue así, digamos, históricamente. Ahora la Corte ha incorporado un protocolo en donde una vez que comparece la demandada, es decir, a partir del emplazamiento comparece la parte demandada con la citada en garantía, puede ser que comparezca bajo... La aseguradora tiene una facultad que es la de dirección del proceso, es decir, ¿qué significa esto? Que el asegurado puede ir a la aseguradora y le puede pedir que lo represente y la aseguradora se va a hacer cargo de poner el abogado, ¿sí? Que va a unificar personería ahí. Va a representar tanto a la aseguradora como al demandado. Salvo, obviamente, que la aseguradora, por el motivo que fuera, decline cobertura, entonces el asegurado puede, siempre lo puede hacer, pero en este caso sí o sí lo va a tener que hacer, buscar otro abogado, ¿sí? Una vez que se contesta la demanda, una vez que se corre el traslado, se contesta la demanda, a mí me explicaron el protocolo de oralidad, por eso les digo. Ahora, una vez que contestan la demanda, se va a aplicar este protocolo de oralidad. ¿Y qué va a decir este decreto del protocolo de oralidad? Les va a decir, se fija audiencia para tal día, es una audiencia de proveído de prueba, primero es para conciliar, para tratar de conciliar el tema, y después para proveer la prueba que se ofreció. ¿Sí? ¿Qué prueba se ofreció? La que en el mismo decreto les va a decir, tienen 3 días para ofrecer. Es un solo decreto que les va a decir, tienen 3 días para ofrecer la prueba y vengan a esta audiencia a tratar de conciliar, y si la conciliación fracasa, se va a proveer la prueba que tienen que ofrecer dentro de los 3 días. Es importante que lo tengan en cuenta, es un decreto bastante largo, ¿sí? Entonces, cuando se desarrolla la audiencia, una audiencia relativamente sencilla, la idea es acá, si se concilia bien, eso cada uno sacará sus propias conclusiones sobre cómo les ha ido con la conciliación judicial. En estos casos de daños, a mí en lo particular, lo que me ha pasado, yo ya traté de arreglarlo, por ejemplo, en forma extrajudicial, no pude. Con la mediación en circuito, tampoco lo puedo arreglar. Nada indica que lo vaya a arreglar ahora en la conciliación, salvo que ya haya una prueba producida que no va a pasar por la etapa procesal. Entonces, por lo general, yo no he tenido resultado en la conciliación en ese sentido respecto de causas de daños por accidente de tránsito, ¿sí? Específicamente respecto de eso. Como experiencia personal se lo digo. Lo cual por ahí ustedes tuvieron alguna conclusión satisfactoria. Si fracasa la conciliación, el juez va a proveer la prueba. Básicamente, va a juntar a los abogados van a empezar a... La idea es eliminar la prueba que es superflua, ¿sí? Ustedes cuando presentan toda la documental que tienen que presentar y todo eso, ustedes recuerden, con presentar la documental no basta. ¿Qué tienen que hacer cuando presentan una documental? ¿Qué les parece? Cuando presentan una documental, ¿qué más tienen que hacer? ¿Cómo van a blindar esa prueba para que tenga eficacia en juicio? Someter a reconocimiento. Es tal cual, como dice Diego y Juan Cruz. Depende de qué tipo de documental, van a pedir informativa o van a someter a reconocimiento. Yo lo que hago, pido las dos cosas, digamos, por ejemplo, un taller, pido la informativa al taller
y también pido que venga el representante legal del taller a reconocer el presupuesto, ¿sí? Si pido, obviamente, depende qué tipo de documental presentás. En caso, por ejemplo, del Cushing. Vos presentás la historia clínica o pedís que los representantes legales que firmaron la historia clínica vengan a reconocer a la audiencia, o más fácil pedirle informativo al Cushing que se oficie para que remitan la historia clínica, ¿sí? Entonces, todo ese tipo de cuestiones tengan presente. La idea de esta audiencia preliminar es tratar de salvar aquellas cuestiones, digamos, que no necesariamente van a ser, no quiero ser redundante en lo que digo, pero no hace falta probarlas porque ya no están discutidas. O sea, ver bien cuáles son los hechos controvertidos. Y eso obviamente a ustedes les va a ahorrar tiempo. Ahora, nosotros dijimos de interponer la demanda, de cómo es el proceso, todo. ¿Pero ustedes están tan seguros de a quién van a demandar? Les pregunto. ¿Cómo saben a quién demandar? ¿Están tan seguros de eso? ¿Ustedes están tan seguros que los datos que tienen son fidedignos? ¿Que tienen todos los datos? ¿Cómo pueden hacer para chequear eso y estar tranquilos y estar completamente seguros al respecto? ¿Cómo les parece? ¿Cómo podrían hacer? ¿Es la persona que voy a demandar aquella persona que yo efectivamente tengo que demandar? ¿Es esta aseguradora efectivamente la que asegura al demandado? ¿Cómo pueden corroborar eso? ¿Qué les parece? En forma judicial, ¿cómo lo pueden hacer? Tal cual, Claudia. Con medidas preparatorias, esto es fundamental. Y las medidas preparatorias muchas veces se utilizan como una herramienta también para negociar, para entrar en contacto y poder negociar, ¿sí? Es importante esto, porque a veces el cliente te dice, la aseguradora del demandado es tal. Uno ve en la certificación policial o en los instrumentos con que cuenta que la aseguradora puede ser tal, y resulta que no era la aseguradora, y ustedes citaron en garantía a un seguro, lo trajeron y ahora van a tener que pagar en costas. Entonces, ¿qué es lo que van a pedir en estas medidas preparatorias? Pueden hacer una absolución de posiciones, por ejemplo, trayendo acá al futuro demandado. Recuerden que las medidas preparatorias son previas, son las del artículo 390 del Código Procesal Civil y Comercial de Santa Fe, son previas a la demanda. Van a traer al futuro demandado a absolver posiciones. Básicamente, sos vos el dueño, sos vos quien estaba al mando del vehículo ese día, punto, nada más. Son limitadas las absoluciones de posiciones. Son sobre el carácter en cuya virtud ocupaba la cosa o hechos relativos a su personería, nada más. Y como cuestión muy importante también, la medida preparatoria de la exhibición de documental. Tráeme la licencia de conducir, exhibime el título, la tarjeta verde, porque mira si no era el dueño. Puede ser que el dueño sea otro, que él haya sido un accidente por boleto, por ejemplo. Entonces tenemos dos legitimados ahí. Al conductor, en carácter de guardián, y puede ser que ahí veamos que el dueño terminaba siendo otro. Y ahí también le vas a pedir a la aseguradora que traiga la póliza, que presente la póliza y vas a ver si efectivamente estaba cubierto por ese seguro. Entonces vos con eso te quedas tranquilo que te asegurás la cuestión de la legitimación pasiva. Y a colación de esto, ¿quién es el legitimado pasivo en estos casos de daños? ¿Quiénes son los legitimados pasivos? ¿Qué les parece? Revisten el carácter de legitimados pasivos. Bueno, el embistente, dice Juan Cruz. Y en verdad a veces uno no sabe quién es el embistente. ¿Ustedes creen que el titular registral, aseguradora, dueño, conductor, propietario, se los resumo en dos caracteres? Guardián, legitimado pasivo en carácter de demandado. Lo tienen al guardián o al dueño del automóvil o motovehículo, lo que fuere, ¿sí? Por otra parte, citan en garantía técnicamente a la aseguradora. Dueño o guardián. Y como guardián, tenemos aquí sí al conductor. Y aparte podemos tener al dueño, que en materia de automotores, ¿quién es el dueño? ¿Quién es el dueño en materia de automotores? Es el titular registral, el que figura en el registro. Piden un 02 y ahí les va a figurar quién es, ¿sí? Es el titular registral. Y esto es muy importante porque uno muchas veces piensa que el titular registral es quien figura en la certificación o en los documentos que uno tenga a mano, y después puede no serlo. Y ahí ya incorporaron un legitimado pasivo más. Es importante que sepan esto. Ante la duda, interpongan las medidas preparatorias. En esto, la medida preparatoria, el sellado es el básico, 150 pesos. No importa la cuantía del daño, ¿sí? Para la medida preparatoria. Si van a tener que acompañar la boleta también, ¿está? Por eso, no son tan caras,
les permite estar tranquilos respecto a la legitimación pasiva y además es una oportunidad más para poder negociar con la aseguradora. Entras en contacto con el abogado de la aseguradora y en una de esas, yo he cerrado muchos casos con medidas preparatorias. Obviamente que siempre depende de la experiencia que ha tenido cada uno. A mí me ha pasado. ¿Sí? Hasta ahí, ¿tienen alguna consulta? Acá, en verdad, en la medida preparatoria, la aseguradora no es citada en garantía, ¿eh? Porque todavía no se sabe, es requerida o demandada, ¿está? Para que traiga determinado documental, que sobre todo es la póliza. Respecto de la denuncia, yo pido a veces la denuncia que traiga la aseguradora. Está buenísimo porque si uno pide la denuncia, uno puede ver ahí cuál es el relato que hizo el tercero, el futuro demandado sobre el siniestro. Porque hasta ahora uno no sabe qué dijo el demandado. Uno no lo sabe. Ahora bien, hay juzgados y tribunales que te admiten la denuncia, hay otros que no, ¿sí? Pero pídanlo, a lo sumo le dirán que no. Eso como recomendación que les hago. Todo eso no se puede pedir que sea exhibido en la mediación. No, la mediación, en la mediación uno no pide documental, ¿sí? En la mediación no pedís ahí que te exhiban el documental. Recuerden que la mediación también se basa en la confidencialidad. Lo que se diga, lo que se haga en la mediación, queda en la mediación, ¿sí? Es uno de los principios centrales del proceso de mediación prejudicial obligatoria. Entonces, eso hacerlo en la medida. Aparte, vos, cuando lo haces como medida preparatoria, es una medida judicial y después en el juicio ofreces como instrumental ese expediente de las medidas preparatorias y ya te queda. ¿Sí? Con eso uno está tranquilo respecto a la legitimación pasiva. Por otra parte, les dije, esto, lo de las medidas preparatorias, recuerden una cosa, para interponer las medidas preparatorias no hace falta la mediación. Es decir, ustedes pueden seguir el siguiente camino. Reclamo, medida preparatoria, mediación y demanda. ¿Sí? Recuerden, eso es importante. Para interponer una medida preparatoria no hace falta la mediación prejudicial obligatoria. Sí, obviamente para la demanda. ¿Tá? Por otra parte, tenemos el juicio oral, juicio de trámite oral, que es el extracontractual. El extracontractual tiene un juicio oral totalmente distinto, ¿sí? al que recién les expliqué, porque sobre todo se centra en una premisa muy importante, que es la carga de ofrecer toda la prueba con la demanda. Esto es fundamental. Toda la prueba, recuerden, tienen que ofrecerla con la demanda o con la contestación. Como la prueba, la totalidad hay que ofrecerla con la contestación, también el plazo para contestar, que va a tener demandados más amplios, son 20 días hábiles, ¿sí? Es una redundancia. Siempre que le hablo de plazos procesales son días hábiles judiciales, obviamente, ¿no? Entonces, son 20 días, como parte de demandada tenés 20 días para contestar. Son dos actos. Comparecer, es decir, es emplazamiento y traslado al demandado. Por lo cual va a comparecer y va a contestar la demanda y va a ofrecer también toda la prueba. La prueba que no se ofreció, gente, en esa oportunidad procesal, salvo que se invoque hecho nuevo, no la van a poder ofrecer después. Por eso, para correr traslado, si ustedes son parte actora, para poder correr traslado, estén muy seguros de que tienen todo el plexo probatorio ofrecido. Ustedes ofrezcan todo. Cualquier cosa, si después no tienen necesidad de producir alguna prueba, no lo hagan. Como recomendación, por las dudas ofrezcan todo, porque hasta ahí no saben cuáles son los hechos controvertidos, porque todavía no le contestaron la demanda. Pueden imaginarse, pero no saben lo que puede pasar. Ustedes cuando interponen la demanda tienen que ofrecer todo. No saben qué va a pasar, si les van a contestar la demanda o no, si le van a rechazar la existencia misma del siniestro o le van a admitir la existencia del siniestro, pero bajo otras modalidades. Si la aseguradora se va a presentar con su propio abogado declinando cobertura, si va a acatar la citación en garantía. Entonces, como ustedes no saben todo lo que puede pasar, por lo general puede pasar que no lo sepa, lo van a saber antes si las aseguradoras le dijeron ya por qué no interponían el reclamo, por qué, perdón, no le dan curso al reclamo. Pero en muchos casos pueden no saberlo, entonces ofrezcan todo. Eso es central acá, ofrezcan toda la prueba. Y toda la prueba blindada, como les dije, una documental, ustedes ofrecen la historia clínica Cushing, bueno, con eso no basta, porque la parte demandada les va a negar la autenticidad, por lo general, les va a negar la autenticidad de la documental que van a ofrecer. Entonces ofrezcan también la informativa, ofrezcan el reconocimiento de lo documental. ¿Y qué prueba fundamental van a tener que ofrecer en estos procesos de daños? ¿Qué más? ¿Qué les parece? La prueba madre. Además, los testigos, si los hay. Testigos, si los hay. ¿Sí? Porque puede ser que en el siniestro no haya habido testigos. Sí testigos, por ejemplo, para acreditar la cuestión de los daños
la magnitud de los daños. Yo a veces ofrezco algunas testimoniales. No soy sobreabundante sobre los testigos. 1 o 2 testigos que acreditan los padecimientos, la intensidad de los dolores que sufrió el cliente y listo. Claro, bueno, ahí está, la pericial. Es la más importante, tal cual. Como dice Diego, la pericial. ¿Y qué pericial estamos hablando acá? ¿De qué pericial hablamos? Bueno, de la pericial mecánica, pero fíjense una cosa, cuando yo les digo de qué pericial hablamos, ustedes me tienen que decir, bueno, Carlos, pero ¿qué daño querés reclamar? Porque si vas a reclamarme lesiones, sí o sí pidan la pericial médica también. Sí o sí. La pericial mecánica, se los digo en forma vulgar, va de cajón. Por más que ustedes me digan, tienen la mecánica bastante probada, pídanla a la pericial mecánica. Y la pericial mecánica va a apuntar, ¿a qué va a apuntar la pericial mecánica? ¿Qué les parece? ¿A probar qué? Con ese ingeniero mecánico. ¿Qué van a probar? La pericial mecánica va a apuntar a probar, por un lado, la mecánica del siniestro, obviamente, ¿sí? ¿Cómo se produjo el siniestro? El hecho, la mecánica del siniestro. Fundamental para dirimir la responsabilidad. ¿Quién es responsable y, en su caso, con qué gradación? Si el demandado es 100% responsable o si se trata de una concurrencia causal. Entonces, la responsabilidad. Y por otro lado, como les dije hoy, en este caso particular, en donde uno tiene un motovehículo, en la pericial mecánica, como punto de pericia, que el perito también se expida sobre si los presupuestos acompañados guardan relación de causalidad con el accidente, y además se expida sobre la cuantificación de los daños materiales y de los rubros que piden, la cuantificación de los repuestos y la mano de obra para poder reparar íntegramente la unidad dañada. Si pidieron privación de uso, ¿cuántos días estaría en el taller? ¿Sí? La unidad siniestrada. Y además, la desvalorización del valor venal. Todo eso es fundamental que lo piden en la pericial mecánica. No solamente la cuestión de la mecánica en sí del siniestro, fundamental, sino también la cuestión del daño en sí, de los daños. ¿Tá? ¿Por qué? Puede ser que uno presente presupuesto y el responsable del taller no te venga a reconocer el presupuesto y la documental esté negada. Entonces van a poder suplir eso con una buena pericial mecánica, en donde el perito mecánico haya acompañado también documental, presupuestos, sobre la evaluación de los daños materiales. ¿Sí? Es fundamental eso. Por otra parte, decíamos que si reclamamos en virtud de lesiones, ¿qué vamos a pedir? Una pericial médica. Hoy les dije que íbamos a reclamar un rubro que era incapacidad psicofísica sobreviviente. Entonces, ¿qué periciales vamos a pedir si reclamamos incapacidad psicofísica? ¿Qué tipo de pericial vamos a pedir? ¿Qué les parece? Vamos a pedir, tal cual, Juan Cruz. Además de la pericial médica, la pericial psicológica. ¿Sí? No se olviden de eso. Cuando reclaman incapacidad sobreviviente como incapacidad psicofísica, reclamen las dos. La pericial médica pidan y después la pericial psicológica, y siempre pidan que el médico gradúe el porcentaje conforme a su criterio de incapacidad, ¿sí? Porque les va a ser fácil a ustedes a partir de ahí, en los alegatos, poder cuantificar conforme a la fórmula una vez que tienen la gradación de la incapacidad que ha tenido su cliente, ¿sí? ¿Hasta ahí tenemos alguna otra consulta? ¿Alguna otra pregunta? Yo no sé si estoy bien en tiempo o me estoy excediendo. Bueno, cualquier cosa me avisan. Una vez que el demandado contesta la demanda en el proceso oral, una vez que el demandado contesta la demanda, ustedes tienen también un término de 5 días para ofrecer prueba ampliatoria sobre los hechos nuevos que pueden haber invocado, ¿sí? Entonces es importante que no se desesperen en notificar el decreto una vez que el demandado compareció y contestó la demanda, ¿tá? Sino que primero lean bien la contestación, a ver si ustedes no pueden abrir ahí alguna prueba ampliatoria que puedan presentar. Es importante eso, que lo tengan presente. Una vez que obviamente notificaron, quedó todo firme, ¿qué es lo que se va a pedir? Le van a pedir al tribunal que se provea la prueba y se fije fecha de audiencia de vista de causa. Va a salir un decreto larguísimo en donde se va a fijar la fecha para la producción de la audiencia de vista de causa. Esta audiencia es oral, es tanto de producción de prueba como de alegato. Y se va a proveer toda la prueba, la parte actora,
y de la parte demandada, y si tiene un abogado distinto, de la citada en garantía, ¿sí? Para la hay mucha prueba, por ejemplo, la informativa, la documental intimativa también, que uno va a producir antes de la audiencia de vista de causa, que la tienen que tener lista. Sobre todo, la prueba más importante que te van a pedir los tribunales extracontractuales es que tengas listas las periciales, la pericial médica, la pericial mecánica y la pericial psicológica, ¿sí? Para que se produzca la audiencia de vista de causa. Después de la audiencia de vista de causa, esto es sencillo, después de la audiencia de vista de causa, obviamente la audiencia de vista de causa tiene su complejidad, es como todo, digamos, hay que manejar las cuestiones de daños, se alega en forma oral, sobre mucha prueba que uno por ahí, los testigos, la absolución de posiciones, se produce todo ahí, entonces uno no puede preparar, uno no sabe para dónde va a salir, muchas veces pasa eso, o si va a ir siquiera los testigos, no van a ir a absolver posiciones, no van a ir. Entonces requiere cierta praxis, know-how, la audiencia de vista de causa, ¿sí? Estaría bueno que si nunca fueron, que vayan con algún conocido a audiencias de vista de causa, para ver por lo menos cómo son, cómo se desarrolla el acto, qué prueba se produce primero, y cómo son más o menos, para que ustedes se den una idea, los alegatos, ¿sí? Una vez que se finaliza la audiencia de vista de causa con los alegatos orales, no se puede presentar minuta por escrito, ¿eh? Sí o sí se presentan en forma in voce los alegatos en proceso oral. Una vez que se produce la audiencia de vista de causa, se llaman autos para sentencia directamente y se dicta sentencia, ¿sí? Sentencia que en tribunal oral es susceptible de la apelación extraordinaria, no es la apelación común ordinaria. A diferencia del circuito, que en circuito sí es la apelación ordinaria, ¿sí? Bueno, más o menos hice un raconto medianamente breve. Quiero saber si tienen alguna consulta específicamente sobre algo, algún rubro de daños, alguna cuestión práctica que quieran, que tengan dudas. No escucho muy bien. Fíjense, hice un raconto bastante breve, ¿sí? Ahora háganme ustedes qué consultas tienen. ¿O qué cuestiones les han surgido? ¿Han tenido causas de accidente de tránsito? ¿Les han surgido dudas? ¿Cómo encarar determinada cuestión? Bueno, gracias Pablo. Y, por ejemplo, una cosa en donde uno, cuando recién arranca, es muy típico, viene el cliente, sufrió un daño en moto y no tenía casco, ¿sí? Y le dice, doctor, ¿yo puedo reclamar? ¿Tengo derecho a alguna indemnización? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué les parece? ¿Qué le responderían al cliente en ese caso? No tenía casco, ¿no? Carmen dice que sí. ¿Y cómo encuadrarías el reclamo, Carmen? El tema que te toque una buena aseguradora. Sí, sí, bueno, eso siempre es importante para poder cerrarlo, ¿no? Pero bueno, la cuestión del casco, por ejemplo, es un error muy común del cliente, que obviamente, como no sabe derecho, no tiene por qué saberlo. Piensa que por ahí, porque no tenía casco, no puede reclamar. Sí puede reclamar, pero obviamente, ¿qué es lo que no va a poder reclamar? Los daños de la cabeza, lógicamente. Ahora bien, si el cliente sufrió una quebradura en un brazo, una pierna, no tiene nada que ver eso con no tener casco, ¿sí? Lo que no se va a poder reclamar aquí es una cuestión de extensión de daños en relación causal, relativa a la extensión del daño. Cuando el elemento en la responsabilidad civil relación causal te sirve para acreditar la autoría del daño y la extensión de los daños. La cuestión del casco tiene relevancia en la extensión de los daños. No vas a poder reclamar los daños físicos derivados de la falta de uso del casco, sí todos los otros daños. ¿Alguna otra consulta? Gracias, Claudia. Bueno, expláyense, no tengan miedo en consultar, porque la idea justamente de estas reuniones, aprovechen, ¿verdad? Verdaderamente, la idea de estas reuniones es poder entre pares, entre colegas, sacarnos las dudas. No importa si se confunden, acá nadie los va a juzgar para nada, porque todo
todos hemos cometido, obviamente, errores cuando hemos arrancado y es importante justamente que sepan esto. Si les puedo sacar una duda de la cuestión práctica, no hay inconveniente. Por ahí cómo encarar algún reclamo específico que tengan, algún caso específico. Los rubros que pones en reclamo a la aseguradora. Solo saber los rubros. Perfecto. Juan Cruz, primero tenés que saber qué le pasó a tu cliente. Si solamente, obviamente, en el caso que yo les dije, sufrió daños en el motovehículo y deterioros del motovehículo, averías del motovehículo y lesiones. Entonces, lo que vas a reclamar ahí, como daños patrimoniales, tenés. Primer rubro, reparaciones, o lo que se llama daños materiales. ¿Qué se incluye en daños materiales? Lo que es repuesto y mano de obra, o también denominado chapa y pintura. Después, privación de uso. Después, desvalorización del valor venal. Si se trata de un automotor que se utiliza a fines comerciales o un utilitario, también lucro cesante, que depende del caso. ¿Cómo cuantificar el lucro cesante? Me lo tienen que decir específicamente el caso y lo tenemos que analizar, digamos, bueno, es muy casuístico, ¿sí? El tema de la cuantificación específica del lucro cesante. Ahora bien, respecto de las lesiones, y esto es una cuestión personal, yo como no me hay algunos que piden 700 rubros, desmenuzan todos los rubros. Yo lo que pido en materia de lesiones son específicamente 3, gente. Dan gastos documentados y no documentados, ahí incluyo todo lo que son gastos de farmacia, por traslados, gastos de tratamiento psicológico, médico, etc. Lo que es incapacidad psicofísica sobreviniente como otro rubro, y finalmente el daño extrapatrimonial, otrora llamado daño moral, ¿sí? Esos rubros. Después, si ustedes quieren reclamar aparte daño psicológico, daño estético, daño al proyecto de vida, yo, por lo general, lo englobo en esos 3 rubros madre, sobre todo en incapacidad sobreviniente, sobre todo porque si después vas a juicio por la cuestión de las costas, cuando uno pierde un rubro, siempre se discute si las costas se determinan por rubro perdido o por el tema de la responsabilidad, ¿sí? Por la incidencia de la responsabilidad. Si esto, por ejemplo, si tu cliente, si se trata de un caso de responsabilidad concurrente, esto es 70-30, conforme a este criterio, a tu cliente le van a cargar el 30% de costas. Ahora bien, puede ser que entonces a las costas no se la carguen en virtud de cómo fue la incidencia de la responsabilidad, sino en virtud de los rubros y de la cuantificación de la magnitud de los rubros que perdiste o ganaste. Entonces, ahí sí es importante saber, mientras menos rubros pidas, de última pedilo todo en un solo rubro y ahí lo vas desmenuzando. Pero dentro de la demanda, hacelo como un rubro, ¿sí? En caso de, reitero, lesiones, de gasto documentado y no documentado, incapacidad psicofísica sobreviniente, ahí incluyen daño psicológico, las cuestiones patrimoniales por lesión estética, daño al proyecto de vida, todo eso te va a servir para aumentar la magnitud del daño de incapacidad psicofísica sobreviniente. Y después, daño extrapatrimonial, o daño moral, también llamado daño moral. Plazo de prescripción es, tal cual digo, el plazo de prescripción es de 3 años. Hay una cosa muy importante que tienen que tener en cuenta: si el cliente iba arriba de un colectivo, se trata de un daño derivado del transporte público automotor, de un contrato de transporte, perdón, se trata de un contrato, ahí va a ser el plazo de prescripción de 2 años. Esto es fundamental que lo tengan en cuenta, porque si el cliente iba arriba del colectivo, el colectivo hizo una frenada brusca o chocó con un tercero, lo que fuera, y tu cliente sufrió daños, si le vas a reclamar al del transporte, tenés 2 años, no 3. Por eso, a veces también es importante, siempre en cuestiones de prescripción, una cosa práctica importante también de las medidas preparatorias relacionadas con la prescripción. El criterio, yo diría, mayoritario jurisprudencial es que interrumpe la prescripción, en tanto y en cuanto no te caduquen las medidas preparatorias. Es decir, finalizadas las medidas preparatorias, interponga las demandas, que tenés 15 días para hacerlo, ¿sí? Entonces, y esto les va a servir también para interrumpir el curso de prescripción. Clarificando, son 3 años, contrato de transporte en caso, por ejemplo, que su cliente haya sufrido un accidente arriba de un ómnibus, 2 años, y finalmente sirvan como una cuestión práctica si están muy jugados con el tema. A veces el cliente los va a ver, gente, a los 2 años y 11 meses. Entonces ahí pueden interponer una medida preparatoria o con eso interrumpen la prescripción. Recuerden que no les caduquen las medidas preparatorias, manténganla vigente, por si no, no va a tener efectos sobre la prescripción.
Y si están muy jugados con el tema del plazo, envían una carta intimando y con eso suspenden por 6 meses el término de la prescripción. No interrumpen, suspenden, que no es lo mismo. Recuerden. ¿Tienen alguna otra consulta? Gracias, Diego. Gracias, Diego, y un abrazo. Gracias, Diego. Bueno, si no hay más preguntas también, y por un poco la hora también en la que hemos ido avanzando, y digamos, por tu clarísima exposición, Carlitos, en todos estos temas, y que seguramente quedaron algunos temas pendientes y cosas por preguntar. Seguramente te vamos a convocar nuevamente para que podamos seguir profundizando en estos temas que siempre son muy, muy demandados, muy requeridos por todos nuestros colegas. Así que, bueno, agradecerte tu predisposición, el tiempo, a cada uno también de todos los asistentes, por las preguntas, por los comentarios, por la participación. Así que, bueno, muchas gracias y buenas noches para todos, y sobre todo, Carlos, vos, agradecerte Manuel, particularmente esta participación en el Club de Abogados. Muchísimas gracias a vos, te reitero, por la invitación, al integrante del cuerpo de graduados, a todos los oyentes, y recuerden, para cualquier duda que tengan a disposición, les voy a pasar el fallo, ¿sí? Para que lo tengan. Está bueno para que puedan participar. Para que mandes se los voy a pasar así o sí, les voy a pasar la declaración jurada de pobreza, el formulario, para que lo tengan también. Les recuerdo, el fallo está muy interesante, véanlo, porque van a ver las fórmulas, cómo las aplican de incapacidad sobreveniente. Uno que a veces está medio perdido con el tema, cuando recién arranca sobre esto, véanlo porque es muy interesante y todavía no está publicado. Esto me lo pasó un colega que era el abogado que intervenía en la causa. Así que a cualquier cosa a disposición. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Hasta el próximo encuentro en 15 días, que después vamos a estar publicando en los grupos y en las redes de graduados. Hasta la próxima.